¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Yo soy Carolina Armento Ugarte, soy psicóloga social y estoy adscrita en el Departamento de Psicología en la Ibero. Yo vengo a platicarles de un proyecto que estuvimos realizando durante el año pasado en torno hacia la atención y la investigación que fue necesaria hacer ante la COVID que surgió, ¿no? Y nuestro proyecto tenía el interés específico de comprender cómo es que se vivió en niños y niñas el proceso del cambio de un aprendizaje escolar dentro de las escuelas, una cuestión formal, hacia un aprendizaje dentro del hogar. En este sentido, el eje que yo les vengo a platicar es sobre el bienestar emocional. Lo que nosotros estábamos buscando es tratar de identificar cómo es que este cambio hacia el hogar, ante la situación que se está viviendo, estaban percibiendo su bienestar. Y los resultados los van a poder encontrar en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, en un artículo que publicamos en enero de este año con el título Percepción y autorreporte de los niveles de bienestar emocional en niñas y niños durante la pandemia por la COVID-19. En este estudio es bastante interesante porque estamos hablando realmente de infancias de edades alrededor de los 4 hasta de edades de 12, 13 años. Y hay una división que nosotros hicimos en cuestión de la investigación. Le hicimos en torno a infancias de 4 a 6 años, donde hacían el reporte las familias, quien se dedicaba al cuidado ya sea de las niñas o del niño, para podernos decir cómo es que estaban sintiendo sus emociones, cómo estaban interactuando, cómo veían su respuesta cotidiana, si había sonrisas, si podría socializar. Mientras que cuando estamos hablando de niñas y niñas de 7 a los 12, 13 años, es una evaluación de autorreporte. Generalmente, dentro del ámbito de la psicología, el autorreporte es la herramienta que más se está utilizando. Y en este caso, pudimos conjuntar la información para poder hablar de este bienestar emocional, poder identificar cómo es que se estaban sintiendo con respecto a la situación que estaban viviendo. Y uno de los principales resultados que podemos encontrar en menores de 7 años es que efectivamente percibían que a pesar del cambio de estar de la escuela al hogar, tenían mayor energía en esos momentos. También estaban percibiendo que tenían una evaluación saludable sobre cómo percibían a sus hijos e hijas. También había una percepción de cómo consideraban que toda su salud, no solamente en la cuestión de las emociones y cómo se estaban expresando, sino también en la salud física, estaban reportando que tanto niñas y niñas estaban teniendo una situación de mayor evaluación, una mejor evaluación. Esto nos permite también contrastarlo con la información cuando estamos hablando de mayores de 7 años. En este sentido, cuando hablamos en estas edades, podemos encontrar que tienen niveles altos, por ejemplo, en que se sienten igualmente con energía para hacer cosas, tienen motivación para hacer algo innovador. Esta información que encontramos de manera generalizada con los datos de que se están dando una muestra de energías y de una emoción favorable, tiene mucho también que ver con la forma en la cual estaban teniendo una interacción en la familia, cómo es que se estaban haciendo otras actividades de por medio. Como les comentaba, este proyecto y estos resultados en particular están también emanando hacia un proceso de participación que tuvieron. En un sentido, se les hacía una invitación, se les pidió que hicieran unos dibujos, que dijeran qué es cómo estaban aprendiendo, que también nos expresaran cómo era la interacción de aprendizaje en otros ámbitos. Y cuando empezaban a verificar que su aprendizaje no solamente se ceñía en una cuestión de la televisión, sino que también había aprendizajes dentro de la interacción familiar, como era el regar las plantas, ayudar en la comida, hacer la misma organización de la casa, implicaba un aprendizaje incluso emocional. También es donde podremos encontrar que sentían estos mayores niveles de emociones y donde reportes como las emociones de hostilidad, la emoción cuando también nos están hablando sobre vergüenza, estaban disminuyendo. Y esto es un elemento bastante interesante porque nos empezamos a identificar que sí, dentro del hogar se puede generar un ambiente afable para poder tener estas relaciones interpersonales sociales y que también pudiera tener otros procesos de aprendizaje
dentro del ámbito de la formalidad. Y este eje de aprendizaje es fundamental de tomarlo y lo revisamos en el artículo porque es un proyecto que se realizó en conjunto el Departamento de Psicología con el Departamento de Educación para realmente poder ver cómo es que iba haciendo un cambio y una transformación el aprendizaje formal en conjunto con las emociones y la situación en que se estaba viviendo pues de grandes tensiones y estrés a partir del cambio de un aprendizaje en la televisión, un aprendizaje frente a la computadora, un aprendizaje donde incluso demandaba pues muchas más labores de parte de la familia, ¿no? Incluso desde el acceso a la misma televisión, el acceso a internet o tener los materiales necesarios para poder tener estos aprendizajes, encontramos que el mismo hogar puede proveer otros aprendizajes y que aunado a esto puede tener indicadores mejores del bienestar emocional en infancias, en este caso, que es nuestro estudio, de 4 a 6 años. Algo interesante que estábamos encontrando es que también hay una diferencia a partir de los sexos, que particularmente en el caso de las mujeres o de las niñas, reportaban mayor niveles de tensión. En el caso también de las niñas reportaban mayor nerviosismo en comparación de los niños, mientras que los niños reportaban un gran nivel de energía para hacer cosas, ¿no? Mucho más actividades físicas, querían hacer algo más allá que quizás estar solamente frente a la televisión o tratar de estar en una situación de estarse quietos, ¿no? Por así llevarlo. Y en este sentido, cuando empezamos a encontrar estas diferencias, nos hace cuestionarnos también qué es lo que se está dando a partir de las emociones que reportan más las niñas en comparación con los niños, y si esto era un aspecto generalizado por todas las emociones. Y algo que podemos encontrar de forma generalizada es que las diferencias que podemos ver es que en expresiones negativas efectivamente son las mujeres quienes expresan más las emociones negativas que estaban experimentando en esos momentos, tanto en menores de 7 años como hasta los 13 años. Los hallazgos nos permiten cuestionarnos cómo es que el bienestar se está relacionando con el desarrollo emocional en su primera infancia y que nos demanda una mayor exploración y profundización teórica para poder abonar información en los procesos, tanto de aprendizaje dentro del hogar como fuera de este, y que nos permita integrar los indicadores de bienestar a la calidad de vida, ¿no? En este sentido, estos hallazgos pues solamente fueron posibles por quienes pudieron participar y quisieron participar en esta investigación, y les agradecemos a las familias, a las niñas y los niños que muy amablemente contestaron estas encuestas y que nos regalaron de su tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Espero que esta información les sea de utilidad y les invitamos a seguirnos tanto en las páginas que ya tenemos de este proyecto, que está en transforma.ibero.mx. También les invitamos a que nos sigan en nuestro podcast que tenemos, que se llama Pedagogías Diversas, donde justo estamos profundizando cada uno de estos elementos y que nos permite cuestionar en conjunto el proceso emocional dentro del aprendizaje. Y muchas gracias.